Crítica de la razón pura, por Immanuel Kant, 1787. Traducción Pedro Rivas. Página 47. Prólogo, primera edición. La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar, por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. TV comentario. Se pregunta cosas que no puede responder o no cuenta con evidencia o información concreta. Es el pensamiento quien se acorrala a sí mismo. Es bueno que tenga ese proceder. La siguiente cuestión es de mayor envergadura que su predecesora, cayendo en una espiral sin fin. Y todo pensar, es reactivo, tiene su fundamento en una necesidad o un deseo. El pensar es una parte del ciclo de realimentación vital. ¿Cómo puedo preguntar sobre algo que no conozco, de lo que ni la mínima idea tengo? ¿Cuál es el alcance utilitario de las más remotas ideas que aún no se han gestado en el cerebro? Es cierto, me asalto con dudas cuando lo que percibo o pienso no encaja con lo que conozco. Veo que no puedo cuestionar nada de lo que ignoro y sí puedo jugar a imaginar, con 1% de posibilidad, sabiendo que también puedo alucinar satisfactoriamente. Lo que es útil está ahí para hacer lo que se manifieste. Kant escribe: la perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna. Comienza con principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia, uso que se halla, a la vez, suficientemente justificado por esta misma experiencia. Con tales principios la razón se eleva cada vez más, como exige su propia naturaleza, llegando a condiciones progresivamente más remotas. Pero, advirtiendo que de esta forma su tarea ha de quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan, se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha, que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos. TV comentario. Una vez que se llega a un bastión, el humano analítico va por más. Y mucho menos va a dar por sentado o tomará como dogma de fe lo que se le dice. Creer, no es el final. Si admito las cosas así no más, entonces mi forma de pensar es lineal, ya no es una espiral. Tomando la definición del concepto principio, la literatura de la red declara que es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos. En matemáticas, algoritmia y otros campos también existen principios necesarios o que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto estado de hechos. Lo que percibo, no es suficiente. Hay cosas que están más allá de lo que siento, aunque solo sean ideas, y quedarse con solo la experiencia, es vivir condicionado por las reacciones. La realidad personal está sujeta a lo que siento cuando de seguro, hay infinidad de cosas que no alcanzo a medir. Kant escribe: es así como la razón incurre en oscuridades y contradicciones. Y, aunque puede deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no reconocen contrastación empírica alguna por sobrepasar los límites de toda experiencia. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. Hubo un tiempo en que la metafísica recibía el nombre de reina de todas las ciencias y, si se toma el deseo por la realidad, bien merecía este honroso título, dada la importancia prioritaria de su objeto. TV comentario. ¿Cuál es el objeto de estudio de la metafísica? Si es lo inmaterial, también debe ser lo que nada tiene que ver con la energía. El pensamiento es un producto de la energía. Sea, que la metafísica está usando un instrumento forjado de la energía, y quiere salir de ese ámbito energético. Kant escribe: la moda actual, por el contrario, consiste en manifestar ante ella todo su desprecio. La matrona, rechazada y abandonada, se lamenta como hécuba, modo maxima rerum, tot generis natisque potens nunc traor exul, inops. Hasta hace poco la mayor de todas, poderosa entre tantos yernos e hijos,
y ahora soy desterrada como una miserable. Su dominio, bajo la administración de los dogmáticos, empezó siendo despótico. Pero, dado que la legislación llevaba todavía la huella de la antigua barbarie, tal dominio fue progresivamente degenerando, a consecuencia de guerras intestinas, en una completa anarquía. Los escépticos, especie de nómadas que aborrecen todo asentamiento duradero, destruían de vez en cuando la unión social. TV comentario. Un escéptico, viene a revolver las aguas. Aun cuando un argumento muestra claridad, el escéptico no se conforma y pone algo de duda en lo que percibe. Pero para dudar, es imprescindible hacerlo con fundamentos, no es solo un acto caprichoso. Kant escribe. Afortunadamente, su número era reducido. Por ello los escépticos no pudieron impedir que los dogmáticos intentaran reconstruir una vez más dicha unión, aunque sin concordar entre sí mismos sobre ningún proyecto. Más recientemente pareció, por un momento, que una cierta fisiología del entendimiento humano, la del conocido lo que, iba a terminar con todas esas disputas y que se iba a resolver definitivamente la legitimidad de aquellas pretensiones. TV comentario. Nota de la red. ¿Quién fue John Locke? John Locke, 1632-1704, fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del siglo de las luces y conocido como el padre del liberalismo clásico. Considerado como uno de los primeros empiristas británicos, siguió las ideas de Francis Bacon y también tuvo una participación fundamental en la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, muchos pensadores de la Ilustración escocesa, así como los revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La teoría de la mente de Locke es frecuentemente citada como el origen de las concepciones modernas de la identidad y del yo, que figuran prominentemente en las obras de filósofos posteriores como Hume, Rousseau y Kant. Locke fue el primero en definir el yo como una continuidad de la conciencia. Postuló que, al nacer, la mente era una pizarra o tabula rasa en blanco. Al contrario de la cartesiana basada en conceptos preexistentes, sostuvo que nacemos sin ideas innatas, y que, en cambio, el conocimiento solamente se determina por la experiencia derivada de la percepción sensorial. Kant escribe. Ahora bien, aunque el origen de la supuesta reina metafísica se encontró en la plebeya experiencia común y se debió, por ello mismo, sospechar con fundamento de su arrogancia, el hecho de habérsele atribuido falsamente tal genealogía hizo que ella siguiera sosteniendo sus pretensiones. TV comentario. La metafísica, puede degenerarse por el dogmatismo porque al no sustentarse en pruebas físicas, en ocasiones es obligado creer a ciegas en sus preceptos. Kant escribe. Por eso ha recaído todo, una vez más, en el anticuado y carcomido dogmatismo y, a consecuencia de ello, en el desprestigio del que se pretendía haber rescatado la ciencia. Ahora, tras haber ensayado en vano todos los métodos según se piensa, reina el hastío y el indiferentismo total, que engendran el caos y la noche en las ciencias, pero que constituyen, a la vez, el origen, o al menos el preludio, de una próxima transformación y clarificación de las mismas, después de que un celo mal aplicado las ha convertido en oscuras, confusas e inservibles. TV comentario. ¿Las ciencias son confusas? El mundo actual avanza en tremendos conocimientos de la vida y debido a su rigurosidad y disciplina, el universo de conocimientos no deja de expandirse. Kant escribe. Es inútil la pretensión de fingir indiferencia frente a investigaciones cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. TV escribe. La metafísica es el recurso de aquellos que ocupan explicarse ideas que dicen se originan fuera de lo que perciben. Un fenómeno no está aislado, está conectado con todo. Que por causa de nuestra limitada percepción no podamos ver a los factores relevantes de un fenómeno, no significa que algo está aislado. Lo que somos,
como especie, es lo necesario para que vivamos. Otras especies tienen otras habilidades sensoriales. Entre los sentidos del organismo, hay equilibrio. Y el pensamiento, no quiere estar sujeto a las sensaciones y supone que hay cosas que no están al alcance de los sensores fisiológicos. La intención es explicarse el mundo prescindiendo de las sensaciones. Kant escribe. Incluso esos supuestos indiferentistas, por mucho que se esfuercen en disfrazarse transformando el lenguaje de la escuela en habla popular, recaen inevitablemente, así que se ponen a pensar algo, en las afirmaciones metafísicas frente a las cuales ostentaban tanto desprecio. TV comentario. Cuando algo no puedo explicarlo detalladamente, puedo pensar que es producto de una causa desconocida y definitiva, y le doy nombre a esa causa original, llamándole Dios. Kant escribe. De todas formas, esa indiferencia, que se da en medio del florecimiento de todas las ciencias y que afecta precisamente a aquellas cuyos conocimientos de ser alcanzables por el hombre serían los últimos a los que éste renunciaría, representa un fenómeno digno de atención y reflexión. TV escribe. Si hay un pensamiento crítico, enfocado en lo sensible, la idea de lanzarse por la metafísica es un absurdo. La costumbre es que las cosas deben demostrarse, al menos sus efectos, la forma en que interactúan con aquello que podemos medir. Hay cosas que no he sentido, que están detrás de la montaña, de la niebla, de las tinieblas. La razón, por más convincente que sea, se topa con esta incertidumbre. Kant escribe. Es obvio que tal indiferencia no es efecto de la ligereza, sino del juicio maduro de una época que no se contenta ya con un saber aparente, es, por una parte, un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento y, por otra, para que instituya un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Semejante tribunal no es otro que la misma crítica de la razón pura. Nota 1 pie de página. De cuando en cuando se oyen quejas sobre la frivolidad de pensamiento en nuestra época y sobre la decadencia de la ciencia rigurosa. Sin embargo, yo no veo que las ciencias bien fundamentadas, como la matemática, la física, etc., merezcan en absoluto tal reproche. Al contrario, mantienen el viejo prestigio del rigor y, en el caso de la física, incluso lo sobrepasan. El mismo espíritu se mostraría eficaz en otras especies de conocimiento si se pusiese una atención primordial en la rectificación de sus principios. A falta de tal rectificación, la indiferencia, la duda y, finalmente, la crítica severa, son más bien muestra de un pensamiento riguroso. Nuestra época es, de modo especial, la de la crítica. Todo ha de someterse a ella. Pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad y la segunda a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre. Nota de Kant. Teniendo en cuenta que la palabra castellana juicio traduce tanto la capacidad de juzgar, Urteilskraft, como el juicio como acto de tal capacidad, Urteil, escribiré en mayúscula la palabra correspondiente al primer concepto y en minúscula la relativa al segundo, nota del traductor. TV comentario. Ya lo dijo Kant, la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la razón. La primera a causa de su santidad y la segunda a causa de su majestad. Kant escribe. No entiendo por tal crítica la de libros y sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en relación con los conocimientos a los que puede aspirar prescindiendo de toda experiencia. Se trata, pues, de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de la misma, todo ello a partir de principios. TV escribe. Si un principio se sustenta en una convención del pensamiento, sin esa convención sería improductivo.
Considere la convención matemática que el producto de dos números negativos da como resultado un número positivo. Es una convención ingeniosa y que ofrece resultados adecuados. Liberar a la razón de lo empírico, es ir más allá de lo evidente. Sin embargo, la razón hace uso de lo empírico. Kant escribe: este camino el único que quedaba es el que yo he seguido y me halaga el que, gracias a haberlo hecho, haya encontrado el modo de acabar con todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón consigo misma en su uso no empírico. No he eludido sus preguntas disculpándome con la insuficiencia de la razón humana, sino que las he especificado exhaustivamente de acuerdo con principios. Una vez descubierto el punto de desavenencia de la razón consigo misma, he resuelto tales preguntas a entera satisfacción suya. Claro que las contestaciones a esas preguntas no han correspondido a las expectativas del exaltado y dogmático afán de saber. Tal afán solo podría quedar satisfecho mediante poderes mágicos, de los que yo nada entiendo. Pero tampoco era ese el propósito de la constitución natural de la razón. TV comentario. La filosofía no se anda con ilusiones, con creencias y sentimentalismos. La filosofía apresa principio, llega y desgarra velos, enciende hoguera y desecha lo que no puede sustentarse, guardándolo en un baúl. Hasta la idea más descabellada tiene utilidad, como referencia, o como posible idea en espera. Si fuese dogmático acepta o niega, sin asumir la responsabilidad de hacer una demostración. Kant escribe: el deber de la filosofía consiste en eliminar la ilusión producida por un malentendido, aunque ello supusiera la pérdida de preciados y queridos errores, sean cuantos sean. En este trabajo he puesto la mayor atención en la exhaustividad y me atrevo a decir que no hay un solo problema metafísico que no haya quedado resuelto o del que no se haya ofrecido al menos la clave para resolverlo. Y es que la razón pura constituye una unidad tan perfecta, que, si su principio resultara insuficiente frente a una sola de las cuestiones que ella se plantea a sí misma, habría que rechazar tal principio, puesto que entonces tampoco sería capaz de solucionar con plena seguridad ninguna de las restantes cuestiones. Al decir esto, creo ver en el rostro del lector una indignación mezclada con desprecio ante pretensiones aparentemente tan ufanas y arrogantes. Sin embargo, tales pretensiones son incomparablemente más moderadas que las de cualquier autor del programa más ordinario en el que pretenda demostrar, pongamos por caso, la simplicidad del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo. TV comentario. Si algo no se ve, puede ser demostrado en forma indirecta. ¿Qué tipo de fuerza mantiene unidos a los componentes del alma, si es que el alma es una unidad? Y si el comienzo del mundo tiene un principio, ¿qué había antes de ese principio? Solo queda especular, afirmar que el universo tuvo un principio de tal manera. Tal atrevimiento ocurre porque una serie de conocimientos empíricos previos, sirve como plataforma y aún así, tales explicaciones, pueden ser consideradas teorías, o fantasía. Y eso, es mejor que no dar una explicación, un intento más. Kant escribe: en efecto, este autor se compromete a extender el conocimiento humano más allá de todos los límites de la experiencia posible, cosa que desborda por completo mi capacidad, lo confieso humildemente. En lugar de ello, me ocupo de la razón misma y de su pensar puro. Para lograr su conocimiento detallado no necesito buscar lejos de mí, ya que encuentro en mí mismo ambas cosas. La misma lógica ordinaria me ofrece una muestra de que todos los actos simples de la razón pueden ser entera y sistemáticamente enumerados. La cuestión que se plantea aquí es la de cuánto puedo esperar conseguir con la razón si se me priva de todo material y de todo apoyo de la experiencia. Hasta aquí lo que se refiere a la integridad y exhaustividad de todos y cada uno de los objetivos que, como objeto de nuestra investigación crítica, nos plantea, no un propósito arbitrario, sino la misma naturaleza del conocimiento. TV comentario. Hay personas muy brillantes, que tomando como punto de arranque lo que se sabe y se ha comprobado, formulan ideas que tienen probabilidad de ser ciertas, pero mientras no pueda demostrarlas, por más congruentes que sean,
se quedan esperando en el baúl del conocimiento posible. Y esas ideas magníficas, sirven para continuar poniéndose retos. Si alguien formula una idea que nada tiene que ver con la experiencia, simplemente, está armando un artefacto que contiene congruencia o lógica, probabilidad, factibilidad. Si voy a pensar en algo que no tiene utilidad, solamente estoy jugando. Nota tomada de la red. El concepto de integridad, que deriva del término de origen latino integritas, hace hincapié en la particularidad de íntegro y a la condición pura de las vírgenes. Algo íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas o, dicho de una persona, hace referencia a un individuo correcto, educado, atento, probo e intachable. Página 50.